Son las 9:05. Recibimos ahora al economista Alejandro Indacochea, investigador de Centrum de la Universidad Católica y presidente de la consultora Indacochea Asociados. Buenos días, señor Indacochea. Buenos días, Fernando. Bueno, Patricia, necesitamos concretar, después de que hemos hablado sobre aspectos políticos y aspectos judiciales, qué perspectivas de acción, qué margen de libertad tendrá el nuevo gobierno para modificar las malas tendencias que se han instalado en algunos indicadores de nuestra economía. Hay una entrevista hecha a Waldo Mendoza, un economista colega suya de la Universidad Católica, presidente del Consejo Fiscal, bajo el título, no sé si pérfido, irónico o ingenuo, mejorar lo hecho por el presidente Kuczynski no va a ser complicado. ¿Es así de fácil, señor Indacochea? Mira, mi impresión, Vizcarra llega a un momento determinante para la historia del país. Está condicionado a tener éxito. Hay varios factores que juegan a favor de él. Uno es que él mismo los partidos políticos van a tenerlo que apoyar. No queda otra alternativa. Segundo, el mismo hecho que él no tenga partido político, pero él tiene que dar un punto de quiebre, un punto de partida, con 3 acciones concretas para mí. La primera, al constituir su gabinete, tiene que hacerlo de una forma diferente. Estamos haciendo más de lo mismo. Es la misma gente que gira en el sector público durante los últimos 20 años en la historia del país. Hay una experiencia sumamente interesante. En Singapur se encargó a una consultora internacional para que seleccione y presente una terna para candidatos a ministros. ¿Como la suya más o menos, no? No, es un headhunter. La mía nos dedicamos a otra actividad totalmente diferente, que es venta de empresas. Entonces se contrata un headhunter internacional, que no sea local, para que le presente una terna de gente competente, qué es lo mejor para el país en economía, qué es lo mejor en energía y minas, y evitar los recomendados o caer como rehén de los partidos políticos. Ese es el primer punto de partida. El segundo tiene que delimitar que no es más de lo mismo. Tiene que dar un punto de quiebre con lo que ha venido sucediendo. Se han entregado 5 lotes petroleros el mismo día que renunciaba el presidente PPK, el expresidente, y salió publicado en El Peruano. Se han entregado a dedo, sin licitación. Después de los petroaudios no podían entregarse a dedo, tendría que hacerse mediante subasta pública. Nos deja mucho que decir el famoso destrave. ¿En qué forma se ha destrabado el aeropuerto internacional, la línea 2 del metro? ¿Qué implica el ir al CIADI con el aeropuerto internacional del Cusco? Y ni qué decir de los elefantes blancos de la época Humala que no deslindaron. Por eso mi colega señala gasoducto, cómo pasó de 2.400 millones a 4.800 millones de dólares. Nos tienen que explicar al país. En un momento en el cual el precio del petróleo bajó y el precio del acero bajó. Refinería de Talara, ¿cuál es el avance? ¿Cómo quedamos cuando no hay petróleo? En Europa están convirtiendo los carros eléctricos. Entonces, ese deslinde con una auditoría internacional va a ser importante para el presidente Vizcarra. Y el tercer punto, Fernando, déjame comentarte, la reconstrucción. Todo el mundo impulsa al gobierno a que haga el gasto de la reconstrucción. Hacerlo en la forma que está, atomizado, con graves acusaciones de corrupción en gobiernos regionales y gobiernos locales, es más de lo mismo, es perder el dinero. ¿Y qué se puede hacer entonces? Como se hizo en la reconstrucción de Irak. ¿Qué se hizo? Se hizo macroregiones, pongamos la región Piura o la región Chiclayo o Trujillo, y se convoca a una convocatoria internacional. Y se encarga una empresa internacional de reconocido prestigio, pongamos de ingeniería como un Bechtel Corporation, que trae sus auditores, sus ingenieros, y hacen un manejo de conjunto con toda esa responsabilidad ante el país. Hubo muchas críticas por la reconstrucción de Irak y la influencia de algunas empresas vinculadas al señor Ramsel y al señor Cheney. De acuerdo, la crítica vino por el lado que eran compañías americanas, pero la forma, el esquema, cómo se manejó, como lo estamos haciendo en Panamericanos. Miren, Panamericanos, si se hubiera atomizado y entrar a trabajar con los contratistas, con el precedente de corrupción, con lo que estamos viendo que se instauraba el 5 o 10%, y en campaña electoral con elecciones locales... Hemos oído que se dice eso, no hemos visto que se instaura. No, sé pero si hay... lo sabe por otra fuente, pero quien lo dice no necesariamente habla ex cátedra. Ya, pero con todo ese contexto, donde de 27 presidentes regionales tenemos 7 presos, que acusaciones de corrupción,
hay un problema que es evidente. Si damos recursos en elecciones regionales y bajo ese contexto, para mí va a ser perder los recursos del país, esta oportunidad de hacer una reconstrucción. Hay que hacerla bajo un esquema diferente, en forma transparente, compañías internacionales, no solamente americanas, para que manejen a nivel de macroregión, de macroproyecto, y no atomizarlo en gobiernos locales o regionales. Es difícil, ¿no? La oposición política a un modelo de esa naturaleza sería enorme, ¿no? ¿Cómo se lidia con los cacicazgos regionales? O sea, en teoría, en el papel es magnífica, pero ¿cómo la aplicas en un país como el Perú? Que además, tiene, con justa razón, la gente tiene reivindicaciones y ganas de hacer sus cosas, de trabajar, ¿no? Es que vas a tener que actuar en el corto plazo, no ser tan radical. En el corto plazo, lo que tienes que hacer es otorgar los recursos, pero con una auditoría de la mano, no ex post. Porque en los últimos meses la Contraloría ha ido perdiendo esa ascendencia que tenía. ¿De dónde sacamos gente que se quiere involucrar con el Estado, que tenga experiencia, pero que no sea un político gastado? Pienso en un perfil como el de Bruno Yufra, ¿no? Bruno Yufra tenía ganas, tenía las capacidades, demostró ser un buen ministro, y su falta de pericia política y también su necesidad de sacar adelante un gobierno lo llevaron a cometer lo que vimos, ¿no es cierto? Yo me pregunto cuánta gente como Bruno Yufra, después de verlo en esa experiencia, dirá, yo también voy ahí, ¿no? Porque más allá de la responsabilidad que tenga él, también es verdad que se metió en una boca de lobo, o sea, en un contexto complicado, ¿no? Mira, tenemos que dar apertura. Hay nueva generación. Si tú observas, son los mismos cuadros en el país que rotan en los últimos 30 años con los diferentes gobiernos. Salen de un gobierno, entran con el siguiente y el siguiente. Y hay gente joven, hay gente competente que está trabajando en el exterior que debemos traerla. Esa es la búsqueda, esa es la tarea que haría, digamos, un headhunter, digamos, internacional, ¿no? Pero PPK trajo gente que salió muy decepcionada, ¿no? Dentro del club. Trajo los que él conocía, era un gobierno endógeno, solamente él refería a los que conocía. Y otro tema importante, tenemos que limitar que la función pública de la gestión privada. No hay muralla china. Bueno, sí, hay un fideicomiso ciego que lo ha hecho Piñera en Chile. Por cierto, sí. Bueno, nos ha hablado usted de qué hacer frente a las grandes inversiones del Estado en obras públicas, pero hay otro aspecto que es aquí crucial, que es creación de empleo. Fue una de las grandes promesas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, reducir la informalidad laboral, y los resultados son decepcionantes. ¿Qué propone usted? Mira, para la parte laboral no hemos hecho nada. Más aún, al reajustar en la hora final el salario mínimo, que ya se ha comentado acá en RPP, lo que hacemos es incentivar la informalidad, la barrera es más alta. ¿Por qué? Porque de 16 millones hay 12 millones de personas que no tienen compensación por tiempo de servicios, ni ONP, vacaciones, y no entran al sistema formal porque la valla es muy alta. De esos 4 millones que son los formales, en salario mínimo solo hay 600.000. Al favorecer a ese sector mínimo, porque siempre políticamente es bien escuchado un reajuste de salarios, lo que estamos haciendo es que las empresas que no pueden pagar los lleven a la informalidad o despidan gente. Y no hemos hecho nada por el empleo juvenil. Que queramos o no, yo creo que había que hacer ajustes, pero fue planteado ese famoso empleo pulpín en la época de Humala. Sí. Pero no hemos hecho nada, la clase política no ha hecho nada sobre eso. Y los jóvenes no tienen ninguna alternativa, no tienen ninguna opción, no podemos seguir en esta situación. Esa es una de las reformas que hay que emprender, la parte laboral, ¿no? Muchas gracias, señor Alejandro Indacurchea, por sus explicaciones, aunque han sido bastante severas. Veremos qué cosa es lo que puede hacer frente a los diagnósticos que ha hecho usted, el ministro de Economía futuro, y el primer ministro. Muy amable, gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Breve pausa y regresamos.